Ya, entonces tenemos listo el index. Ahí tenemos el index simplemente con tres links, uno para administradores, uno para buscar root y uno para ver el listado completo. Con el de administradores, entonces yo puedo hacer mi login y con los demás entonces puedo entrar como un usuario común y corriente. Vamos al de login, presionamos entonces con eso y vamos hasta el login, ¿cierto?, de administradores. Ahora acá hicimos el import de la clase administrador y primero creamos una variable de tipo administrador y preguntamos si la variable sesión admin es igual a null, significa que no existe administrador, por lo tanto creamos un administrador. A ese administrador le vamos a setear entonces un usuario y le vamos a colocar que el usuario sea admin y luego a ese usuario le vamos a setear una clave que va a ser el 000. Y luego entonces enviamos esa variable hasta las variables de sesión. Luego creamos el formulario de login de administradores que va a ingresar entonces el usuario y la clave. Y cuando se presione el botón, estos datos van a viajar hasta validar.do. En validar.do, entonces en paso 1, yo voy a recibir los datos del formulario. Entonces voy a recibir el user txt user y después vamos a recibir la clave. Después vamos a recibir entonces el administrador. Entonces decimos administrador a es igual a new, perdón, recibimos, casteamos primero aquí y luego entonces recibimos desde la sesión. Recibimos la variable admin. Ahí, vamos a hacer un fix import, arreglamos los imports y ahora entonces que ya tenemos, vamos a validar. Entonces en el paso 3, validar el login. Entonces voy a preguntar si a.getUser.equals user y si a.getClave.equals clave. Si ambos son iguales, entonces redireccionamos hasta home.html.forward, en donde simplemente vamos a hacer el registro de las personas contagiadas. Y si no, entonces vamos a hacer un request.getRequestDispatcher hasta el login.jsp. Ahí en donde vamos a redireccionar a la persona de nuevo al login para que pueda entonces hacer un nuevo login. Entonces, paso 1, recibimos los datos desde el formulario. Paso 2, recibimos el administrador que está registrado. Y después de hacer esos dos pasos, entonces yo voy a validar que los datos estén correctos, que el usuario y la clave que me ingresaron correspondan con los registrados. Si eso ocurre, entonces lo que voy a hacer ahora es que yo voy a redireccionar a la persona hasta home.html. Y en home.html vamos a hacer el registro de las personas contagiadas. Si no, lo que voy a hacer entonces es que la persona sea redireccionada hasta login.jsp para que la persona pueda intentar nuevamente hacer el login de administrador. ¿Ya? Entonces vamos a crear ahora el home.html. Entonces un HTML llamado home. Finalizamos. Registro de contagiados. Y en este formulario entonces, action, vamos a colocar registro.do, method post, y vamos a registrar con root, nombre y apellido.
Con este formulario entonces podemos hacer el registro de las personas y lo que vamos a hacer ahora entonces es agregar un servlet en el cual yo procese el registro de estos datos. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Voy a crear un servlet llamado entonces registro. Doy clic en registro, agregamos el descriptor, cambiamos todo a minúscula y acá entonces paso 1, vamos a recibir los datos del formulario. Paso 2, vamos a recibir la lista o crearla. Entonces vamos a crear un array list de persona. Y vamos a comparar entonces acaso esa lista es null. Si la lista es null, significa que no existe una lista porque no hay ningún registrado. Entonces la lista la comenzamos de cero. Ahí. De lo contrario, si la lista no es nula, significa que existe. Y cuando existe, entonces la lista la vamos a recuperar. Primero casteamos a ArrayList y luego entonces un request.getSession.getAttribute y recibimos la variable sesión lista. Y luego entonces agregamos, aquí esto perdón, es el paso 3. Aquí vamos a agregar el paso 2. Paso 2 es crear el objeto de persona. Entonces digo persona P, hicimos la new persona. P.setNombre y por último agregamos setApellido. Ahí. Entonces ahora a la lista agregamos el objeto de persona. Y finalmente entonces, paso 4, vamos a redireccionar al usuario. Y aquí entonces podemos redireccionar hasta, ya sea nuevamente el home, para que la persona ingrese un nuevo registro, o podemos ir al index nuevamente para que veamos las opciones. Yo lo voy a redireccionar hasta el index HTML, ahí, y con eso entonces me va a permitir volver al inicio e intentar registrar nuevas personas. Luego, si estoy acá, volví al index, entonces vamos a hacer la siguiente opción, que es la de buscar root. Entonces voy a crear el buscar root, HTML, buscar root, punto, no, sin el punto, solamente el nombre, buscar root. Le damos clic en finalizar. Buscar por root entonces y vamos a hacer un formulario con un action llamado buscar.do y un método llamado cierto por post. Y ahora entonces yo voy a pedir que se ingrese el root.
y vamos entonces a definir un botón. Ahí. Con esto entonces yo ya puedo al menos entrar como administrador. El administrador entonces sería el admin 000. Yo entro y aquí me permite entonces registrar cada persona que está contagiada. Vamos a dejar por ahora hasta que podamos hacer la búsqueda. Entonces, una vez que tenemos esto, nos falta crear el servlet buscar do. Me voy al servlet, new servlet, y vamos a hacer entonces el buscar. Colocamos el buscar, le damos siguiente, agregamos el descriptor, colocamos todo en minúscula, buscar.do y le damos clic en finalizar. Con este nuevo servlet, entonces siempre paso 1, recibir desde el formulario y recibimos entonces el root. Ahí, ese es el nombre que vamos a utilizar, lo colocamos acá. Entonces ahora, paso 2, recibir la lista de usuarios y, si no me equivoco acá, nos faltó un paso. Sí, aquí al registrar los usuarios, las personas contagiadas, nos falta un paso, que es en el paso 4, agregar la variable a la lista, a la sesión. Entonces decimos request getSession.setAttribute lista. Entonces aquí tenemos ahora la lista. Entonces, recibimos los datos desde el formulario, creamos un objeto con los datos de la persona, luego buscamos la lista, si la lista no existe la iniciamos de cero, si la lista le existe la recuperamos y ahora a la lista le agregamos un nuevo objeto de persona. Una vez que tenemos la lista con la nueva persona, la agregamos dentro de las variables sesión y luego redireccionamos al usuario. Y acá entonces yo puedo recibir esa lista, puedo decir entonces ArrayList de persona llamada lista es igual, casteamos ArrayList request getSession getAttribute lista. Vamos a hacer un fix import ahí. Y ahora entonces en el paso 3 vamos a buscar el usuario. Entonces, si esto funciona, vamos a hacer, vamos a guardar la posición request.getSession.setAttribute. Vamos a guardar el post, vamos a guardar la posición del usuario dentro de la lista. Y luego entonces vamos a redireccionar. A un mostrar.jsp. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Número 1, recibimos el root que me ingresaron en ese formulario. Si en este formulario me ingresaron un root, yo lo recibo acá. Luego recibo la lista que está guardada en las variables de sesión.
Y luego lo que voy a hacer es comparar si el root ingresado corresponde a alguno de los root que está dentro de la lista. Luego, si coincide, entonces la posición de este usuario dentro de la lista la voy a guardar en sesión y voy a redireccionar hasta un mostrar JSP. Y en este mostrar JSP voy a mostrar los datos del usuario. Y de lo contrario, simplemente voy a redireccionar al usuario hasta la persona, ¿cierto? Perdón, hasta el formulario de buscar por root. ¿Por qué? Porque si ingresó un root que no existe, que no está registrado de esta lista, no es que la persona no exista, es simplemente que no está registrado como contagiado, entonces lo redireccionamos hasta el buscar root. Entonces vamos a crear el mostrar JSP. Entonces vamos a llamar a mostrar. Y en el mostrar vamos a importar entonces. Vamos a importar el classes.persona y vamos a importar el Java Util Array List. Perdón, aquí no necesito hacer un form, sino que simplemente voy a mostrar. Entonces, primero recibo el array list de usuarios. Casteamos a array list. Y desde la sesión entonces nos traemos la lista de personas contagiadas. Y ahora voy a traer entonces la posición. En el post. Y finalmente entonces imprimo. Perdón, esto es post. Ahí sí. Get root. Y vamos a hacer entonces un salto de línea. Y vamos a copiar esto y lo vamos a colocar dos veces más para ahora imprimir el nombre y ahora imprimir el apellido. Entonces, si la persona que yo busco está efectivamente registrada como contagiado, va a aparecer el nombre y el root, el nombre y el apellido de la persona. Si no, entonces simplemente me va a redireccionar hasta buscar root HTML. Y lo que nos falta ahora es el último paso aquí, que es el listado.jsp, el cual simplemente muestra el listado de todos los contagiados. Entonces vamos a crear un JSP llamado listado. El listado de contagiados. Y aquí nuevamente vamos a hacer los mismos imports que tenemos acá. Por lo tanto los voy a copiar, los voy a pegar. También necesito importar la lista, por lo tanto voy a copiar esa línea, la voy a pegar acá. Y ahora voy a escribir yo una tabla. Entonces, voy a escribir acá la tabla. Tabla border 1. Voy a tomar esto, lo voy a colocar acá abajo. Y voy a escribir la primera línea, que es un tr, junto a varios td. Entonces voy a llevar el root, el nombre y el apellido. Ahí. Y ahora entonces vamos a decir for int i igual 0 y menor que
lista.size y más, y voy a imprimir, perdón, voy a imprimir el tr, luego voy a imprimir td y /td, y aquí entre medio vamos a concatenar el lista.getI.getRoot. Voy a copiar lo mismo dos veces más. Aquí vamos a imprimir el nombre y acá vamos a imprimir el apellido. Y por último vamos a imprimir aquí el /tr. Entonces vamos a construir una tabla con todas las personas que estén registradas como contagiados. Entonces finalmente revisemos que esté funcionando, a ver si hay errores. Me voy a administradores, me logueo como administrador, admin 000, voy a entrar, ahora voy a registrar una persona, registro una persona, voy a buscar por root, ingreso el 123 y me dice ahí que la persona está efectivamente contagiada. Si yo vuelvo y quiero ver el listado completo, entonces ahí está la persona contagiada. Ya, entonces teníamos un pequeño error que teníamos esto puesto aquí. Por lo tanto, cuando el administrador existía, después lo estábamos eliminando, lo estábamos dejando como nulo. Entonces, esta línea de código la vamos a colocar aquí para que solamente se registre cuando no exista. Entonces, ahora como administrador, voy a agregar, por ejemplo, el 222. Registrar, otra vez como administrador. Entramos y vamos a registrar, por ejemplo, el 333. Y ahora si voy al listado, voy a buscar por root 333. Ahí está, si busco el 222, buscamos y si veo el listado completo, ahí están todos los registrados. Bueno, registré a esa persona dos veces, pero ahí está entonces el funcionamiento completo del sistema y el ejercicio completo.